Soy soñadora. Soy alegre. Soy paciente. Soy responsable. Soy amigable. Soy generosa. Soy inteligente. Soy comprometida. Soy valiente. Soy creativa. Soy única. Bienvenidas a nuestro podcast Mujer Original. Hola, soy Pilar Bernal y te doy la bienvenida a nuestro podcast Mujer Original. Como mujeres siempre hemos querido ser exaltadas y admiradas, y por años ese pareciera que hubiera sido el principal objetivo de la mujer. Pero hemos tomado caminos equivocados que nos han llevado a más humillación y aún a una pérdida total de identidad. Dios conoce lo que hay en nuestros corazones. Por tal razón nos enseña cómo podemos ser exaltadas sanamente. Quiero que leamos Mateo 23 del 11 al 12, que dice lo siguiente: el más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este último versículo lo encontramos también en Lucas 14:11 y en Lucas 18:14. Cuando la Biblia resalta algo o para Dios es algo muy importante este mensaje, Él lo deja escrito en varios libros, en varias porciones de la Biblia, para que lo tengamos que estar repitiendo y lo recordemos. Así que para Dios el tema de la exaltación también es un tema muy importante. Si lo pensamos bien y si volviéramos a leer este versículo, pareciera que algo no está tan bien o algo no encaja con lo que se nos ha enseñado. Pues la palabra siervo y humillación es una palabra que parece molestar a muchas personas, en especial a nosotras las mujeres. Y necesitamos entender que de pronto es porque no nos han enseñado de la manera que se debe enseñar, o porque tal vez el llamado pareciera que se hubiera cambiado y ya no se esté hablando de servir, sino de estar sobre otras personas. Ya no se está hablando de humillarnos, sino de humillar a otros para poder ser exaltados. ¿Dónde fue que empezó este problema? ¿Dónde fue que cambiaron los conceptos y cambiaron las enseñanzas? Para eso quiero que vayamos a la Biblia y leamos Génesis del 1 al 7. Voy a estar leyéndolo en la Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer: ¿con qué Dios le dijo que no comían de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Si nosotros lo leemos rápidamente, pareciera que aquí solamente estuviera hablando de un pecado. La mujer desobedeció, comió lo que no tenía que comer y paré de contar. ¿Cómo relacionamos eso con el versículo de Mateo? ¿Cómo podemos decir que aquí comenzó el problema del cambio de conceptos? Bien, lo primero que nosotros tenemos que ver aquí es que Eva quiso tomar el control. Cuando la serpiente empieza a hablar con Eva, y empieza a hacerle preguntas a Eva, Eva no se humilló, Eva quiso tomar el control. Eva empezó a contestarle, Eva empezó a darle razones a la serpiente. Vemos aquí que la serpiente le dice: con que Dios le dijo que no comía de ningún árbol del jardín. Con que Dios dijo tal cosa. La serpiente empezó a poner en tela de juicio una orden que Dios había dado.
Y Eva no fue tajante ni tomó una posición fuerte y firme, sino empieza a hablar y empieza a darle explicaciones. No, pues Dios dijo que del árbol del medio, del resto sí podemos comer, pero del árbol del medio no. Y eso nos muestra cómo Eva quiso tomar el control en una situación que no tenía el control. En una situación donde se estaba saliendo de control porque era una situación que no era una situación que se diera con tanta frecuencia. No todos los días se habla con un animal, menos una serpiente. No todos los días se entabla una conversación con un animal y se pone en tela de juicio la orden de mi superior. Cuando nosotras como mujeres, más especialmente nosotras como mujeres, no estamos conscientes de que debemos humillarnos, de que debemos estar bajo otras personas que son más sabias que nosotras, que saben más que nosotros o que nos pueden ayudar, entonces nosotros empezamos a querer tomar el control de la situación. Y Eva empezó a darse el lujo de tomar el control de la situación, empezó a hablar con la serpiente. Yo me imagino a Eva pensando, no, esto no se me va a salir de control. Hablemos con la serpiente y cuando yo quiera terminamos esta conversación. No, yo voy a contestarle lo que ella quiere y nada más y nada me va a afectar. Porque tal vez esas frases nos recuerdan a ciertas circunstancias en las que nosotras como mujeres hemos estado, donde hemos pensado, no, yo tengo el control, solo hablo unas palabras y nada más, solo lo invito a tomar algo y nada más, él no me puede controlar, esta situación no me puede controlar, ellos no me pueden controlar, yo tengo el control. Y esa es la mentira más grande. Eva hubiera podido llamar a su esposo, Eva hubiera podido preguntarle a Dios, llamar a Dios, Dios estaba con ellos, caminaba con ellos ahí en el jardín. Eva hubiera podido buscar ayuda y no creer tener el control. El enemigo, el diablo, supo aprovechar esa situación porque dijo, bueno, esta quiere el control, se lo vamos a dar. Y es cuando le lanza tremenda bomba en el versículo 4, donde dice, no es cierto, no van a morir. Ya desmintió la orden que Dios le había dado. Dios le había dicho, si tú comes de este árbol que está en la mitad del huerto, vas a morir. Y la serpiente le dice, no es cierto, no vas a morir. Desmintió. Y muchas veces pasa eso con nosotras. No es cierto. No necesitas a un hombre a tu lado. No es cierto. No necesitas tus hijos. No es cierto. No necesitas comportarte así. No es cierto. Muchas veces el enemigo está mandando y desmintiendo lo que Dios verdaderamente ha hecho con nosotras. No es cierto, tú no puedes si no estudias. No es cierto, no puedes si estás en casa. No es cierto, no vas a poder salir adelante si te quedas con tus hijos. Muchas veces ese no es cierto ha estado en nuestras vidas dando mucha vuelta. No es cierto, no eres una mujer sana. No es cierto, no eres una mujer sana en tu alma, sana en tus emociones. No es cierto, no puedes gobernar esa ansiedad. No es cierto, no puedes ser amada. No es cierto, no es cierto. Y eso fue lo que la serpiente le dijo, no es cierto. Inmediatamente Eva dice, wow, no es cierto, yo voy a tomar el control. Entonces, si esto no es cierto, si lo que Dios me dice no es cierto, entonces yo voy a tomar el control. Porque yo sí sé, porque yo sí puedo tomar el control. Y empiezo a exaltarme por encima o a pasarme por encima de personas o de ciertas autoridades que no debo pasar. Y ahí empieza el problema. Luego dice la serpiente, Dios sabe muy bien
que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Ya le había dado el poder a Eva. Ya le había dicho, mire Eva, no es cierto lo que Dios está diciendo. Entonces tome usted el poder. Lo cierto es lo suyo, lo que usted dice, lo que usted cree. Y cuando usted tiene el poder, se le abrirán los ojos y serán igual a Dios en este caso. Llegará a ser como Dios. ¡Wow! Esa es la perla más grande de la mentira, de la falta de servicio y de la falta de humillación. Ser como. ¿Por qué me voy a humillar si yo soy como? ¿Por qué tengo que bajarme si yo soy igual a? Ser igual. Tú eres igual a Dios. ¿Por qué te tienes que humillar a Dios? ¿Por qué tienes que obedecerle a Dios? Si eres igual a Dios? Esto hizo que el deseo de control de Eva se saciara por completo. Esto hizo que el deseo de Eva fuera alimentado y nosotras diariamente nuestro deseo y control diariamente está siendo alimentado. Diariamente nuestros sentidos están siendo alimentados con letras, con gráficos que nos están mandando la idea de ser igual a. Tienes que ser igual a. Tienes que ser igual a. No puedes ser menos. Tienes que ser igual a. Tienes que ser igual a un hombre. Tienes que ser igual a tu jefe. Tienes que ser igual a tu vecina. Tienes que ser igual a. Tienes que ser igual a. Y eso hace que nuestro deseo de control se alimente. Cuando nos dicen es que tú tienes que ser igual a, entonces yo puedo controlarlo y yo puedo hacerme igual a estudiando, así me toque trasnochar, así me toque dejar a mis hijos, así me toque separarme, así me toque trabajar más, así me toque hacer lo que me toque hacer. Si yo voy a ser igual a, yo tengo el control y yo lo puedo lograr. Pero se nos olvidaba, o mejor, a Eva se le olvidó un pequeño detalle, que en Génesis 1:27 se nos dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Eva ya era creada según imagen a Dios, de Dios. Y eso quiere decir que Eva ya era como Dios. Ella no tenía que buscar nada. Sin embargo, al controlar una conversación con la serpiente, al no buscar ayuda, al creérsele invencible, cayó en la trampa y se dio a un pecado, se dio a desobedecer. Ese es la ruta por el cual se ha perdido la verdadera exaltación. Desobediencia. La desobediencia me lleva a tomar el control y hacer lo que yo quiero, lo que a mí me parezca, lo que a mí me gustaría hacer. Yo quiero que hoy hagamos un alto en nuestro camino. Tal vez ha sido fuerte la confrontación que hemos escuchado y tal vez hoy estamos haciéndonos la pregunta como mujeres: ¿seré yo la que quiero tomar el control? ¿Será que quiero desobedecer en algunos aspectos de mi vida y quiero salirme del límite que me han pintado? Quisiera que pensaras por un momento: ¿qué está susurrando el enemigo a tu oído hoy? Tal vez te está diciendo: no es cierto. No es cierto que tus hijos van a sufrir si los dejas.
No es cierto que tu hogar se va a destruir si te alejas de tu esposo. No es cierto que te vas a quedar sin trabajo si no obedeces a lo que se te está mandando. No es cierto. No es cierto que vas a sufrir de alguna enfermedad si te haces esa operación para tener tu cuerpo perfecto. No es cierto. No es cierto que si te medicas para controlar tu ansiedad y aparentar ser una persona con dominio propio, vas a enfermar. No es cierto. O tal vez el enemigo está susurrando, llegarás a ser igual a esa modelo, llegarás a ser igual a tu jefe, llegarás a ser igual a tu esposo, llegarás a ser igual. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de esa frase a la cual tú llevas tiempo maquinando y tienes ahí en la mente y no la has querido abandonar porque es una idea, entre comillas, hermosa, pero peligrosa? ¿Cuál es la verdadera intención de esa idea? ¿Qué quieres conseguir con esa idea? ¿A dónde quieres llegar si llevas esa idea a un término? Y por último, hoy quisiera que pensaras en qué áreas todavía quieres tener absoluto control. Yo soy así y nadie me cambia. Lo hago así y nadie me va a cambiar. Esta es mi casa, estos son mis hijos, esta es mi carrera y yo lo voy a hacer así. Y voy a hacer esto y yo tengo el control. Y no se va a salir el control. ¿Qué área de nuestras vidas todavía estamos controlando nosotros? Allí empezó el problema. Eva se le olvidó que el que se humilla es exaltado. Ella quiso ser exaltada por sus fuerzas. Ella quiso tomar el control y pasarse por encima, en el caso de Eva, de Dios. ¿Tú de quién te quieres pasar por encima? Nos cuesta humillarnos, nos cuesta dejarle el control a alguien más, soltarnos en las manos de alguien más. Nos cuesta dejarle el control a Dios, entender que sea cual sea nuestro rol, nuestra tarea, solo lo lograremos si nos rendimos delante de Dios, si nos rendimos tal vez delante del que sabe hacerlo. Ese es Dios. Vamos a orar entonces con respecto a la palabra. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias porque tú eres bueno y definitivamente tú eres un Dios que estás interesado en darnos el valor que nos corresponde como mujeres, en colocarnos en el lugar donde nos corresponde, pero nosotras como mujeres hemos pecado, Señor, y hoy te pedimos perdón. Hoy me uno a las mujeres que están escuchando ese podcast para pedirte perdón, Señor. Perdónanos porque hemos tomado el control de nuestras vidas, de la vida de nuestros hijos, aún de la vida de nuestro esposo, de nuestro hogar, de las cosas que tú nos has dado. Hemos tomado el control, Señor. Te hemos sacado de la ecuación, como tal vez lo hizo Eva, Señor. Y eso nos ha llevado a pecar contra ti. Eso nos ha llevado a desobedecer. Eso nos ha llevado al orgullo. Eso nos ha llevado a lastimarnos y a lastimar a otros.
Hoy te pedimos perdón y hoy te pedimos, papito Dios, que nos ayudes a confrontarnos, que cada vez que queramos tomar el control, que cada vez que sintamos que estamos tomando el control y estemos sacándote de la ecuación, entendamos inmediatamente el Espíritu Santo nos redarguye y permitamos, Señor, que el Espíritu Santo nos redarguye y nos hable de tal forma que podamos entender, estamos tomando el control y estamos en peligro. Porque cada vez que hemos tomado el control, nos ponemos en peligro. Señor, ayúdanos para bajar nuestra cabeza. Ayúdanos para entender que debemos humillarnos delante de ti. Ayúdanos para que podamos entender que tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Y eres sabio, mucho más sabio que nosotros. Bendigo a cada una de las mujeres que están escuchando este podcast y te pido, Espíritu Santo, que les redargullas y les enseñes mucho más de lo que aún ellas están escuchando aquí pueda ser revelado a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridas damas, espero poder volver a compartir con ustedes este podcast. Dale me gusta y compártelo con otras mujeres para que podamos bendecir a muchas mujeres que necesitan ser exaltadas verdaderamente. Bendiciones.